Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Seguimos con San Alberto Magno y su tratado, su gran tratado sobre el alma. Esta vez vamos con la parte 2. ¿Y qué nos habla esta parte 2? Bueno, de la sustancia del alma y de sus partes. Pareciera ser que ya está resuelto este tema con todo lo que hemos visto. Pareciera ser que ya sabemos lo que es la sustancia, sabemos lo que son las partes del alma, sabemos qué es el alma, pero de todas maneras San Alberto Magno nos da otra perspectiva, nos da incluso elementos nuevos que vamos a ver y que son importantes para considerar en la historia de la filosofía y en la historia de lo que se ha hablado del alma. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, en primer lugar, ¿cómo llegar a una definición de alma? San Alberto rechaza todas las, eh, todas las teorías de los filósofos anteriores sobre el alma. Nos dice que en general el único acierto es decir que es una sustancia y que tiene accidentes que le rodean, pero que sobresale ante ellos como el sostenedor del cuerpo. Sin embargo, el alma no pertenece a cualquier cuerpo, sino a aquel que tiene vida. Y así como el alma es sustancia y es primera y antecede el cuerpo, entonces corresponde que su definición sea universal, es decir, de esta manera es de esta manera en realidad que podemos definir en consecuencia que algo que precede a la materia es una forma y que en diferencia al cuerpo está siempre en acto. Y esto se debe básicamente a que lo que tiene superioridad de un ser es siempre la forma. Por lo tanto, mientras exista el alma, ella es la que tendrá que comandar al cuerpo por una cuestión de superioridad y sustento. Esto quiere decir que el cuerpo por sí solo no puede prescindir del alma en ningún aspecto. No puede decirse que el alma sea solamente un ente separado del cuerpo, pues decir así, el cuerpo no tendría ningún sustento como base para existir. Y bueno, esto ocurre sobre todo con el alma vegetativa y el alma sensitiva, que son las que tienen que ver más con el cuerpo, que se encargan de las funciones básicas para la subsistencia del mismo. Sin embargo, hay otra parte que es el alma intelectiva, que también está relacionada con el cuerpo. Imaginemos al capitán de un barco. Este maneja la nave de la mejor manera sin tener que ser él mismo la nave. Lo mismo ocurre con el alma intelectiva. No es parte del cuerpo, pero es capaz de manejar el cuerpo sin mezclarse con él. Bueno, pese a todo lo investigado, la definición de alma aún nos es difícil de alcanzar. Ya habíamos dicho que la definición universal no nos ayuda mucho a resolver lo que una cosa es. Al contrario, mucho más nos ayuda la demostración de aquello. El alma no podría definirse apropiadamente por medio de una definición universal, ya que sus partes son muy complejas y deben ser todas consideradas. Podríamos decir correctamente que el alma es una sustancia, pero la sustancia se puede decir también de muchas maneras. Por lo tanto, Alberto Magno define el alma de la siguiente forma: el acto primero de un cuerpo físico orgánico. Eso es el alma. Y hasta aquí tenemos esta definición que es realmente tentativa, sumando todas las dificultades que pudiera tener. Por supuesto, el alma existe en virtud de otorgar vida a los seres vivos, en la que se encuentran inherente, ¿no? La vida del animal solo es posible bajo la unión que tiene el alma con el cuerpo, y esto lo demuestra cuando hablamos de las características del alma vegetativa y del alma sensitiva. Existe una pregunta clave en este tratado sobre el alma: ¿dónde o en qué parte del cuerpo se encuentra el alma? ¿En qué parte del cuerpo? La respuesta pareciera ser que el alma está en la totalidad del cuerpo, pues donde haya vida hay presencia del alma. No obstante, esto podría traer problemas, ya que no podríamos quitar la potencia del cuerpo en una parte específica del alma, lo cual eh, no es posible. Por lo tanto, el alma no puede existir en su totalidad en aún determinada parte del cuerpo, sino que algunas de sus potencias deben manejar ciertas partes del cuerpo. Ahora, lo que sí es esencial en el alma como principio que mantiene al cuerpo vivo es el corazón.
Este es el responsable de que los cuerpos vivan, y como el alma da vida a los cuerpos, entonces el alma sí estaría relacionada con el órgano vital, que es el corazón. El alma entonces tendría una relación con algo corporal. Y a pesar de que habíamos dicho que el alma es parte del intelecto, Alberto Magno aún no está seguro de declararlo de esa manera. De hecho, se pregunta si este acaso no existe solamente con el cuerpo, el intelecto estamos hablando. Porque de ser así, entonces el intelecto moriría con el cuerpo, cosa que no sucede porque el intelecto lo concede el alma. Entonces ahí hay una duda con respecto al intelecto. El movimiento físico obviamente corresponde al cuerpo, como también otras funciones como la sensación, la razón y la imaginación. El alma no estaría dentro de él porque el alma sería la forma del cuerpo, como ya sabemos. La forma además no es algo material, sino que más bien es abstracto. Y en fin, la conclusión de Alberto Magno se podría resumir de la siguiente manera, muy aristotélica por lo demás: el cuerpo es potencia y el alma es acto. Alberto Magno dice que el alma tiene cuatro potencias: la vegetativa, la sensitiva, la motriz y la intelectiva. Casi todos los seres tienen estas potencias en el alma, y por supuesto los vegetales quizás son los más distintos, pues ellos tienen solamente la potencia vegetativa, mientras el resto de los animales incluyen esta potencia más las otras, hasta llegar a las formas más completas como sería, por supuesto, el hombre. San Alberto Magno nos dice que las partes espirituales del alma se rigen como un reino, es decir, un reino donde cada gobernante tiene una función específica. Y en este caso el alma sería el rey, mientras que el cuerpo serían las diferentes potestades de la autoridad del rey. Habíamos dicho en el libro precedente que el alma era como la figura de un objeto geométrico, y en efecto así es, pues la figura es lo que pertenece al elemento geométrico, y de hecho es parte esencial para que llamemos al triángulo justamente triángulo. Podríamos decir que el alma, al igual que la figura, actualiza el cuerpo, tanto sensible como inteligible. Y aquí entonces terminamos, chicos, la primera parte de la sustancia del alma en sí. Esto es la sustancia del alma en sí. Vamos a nuestra segunda parte, que habla ya sobre el alma vegetativa. La parte vegetativa, la potencia del alma. Fíjense esto, es muy parecido a lo de Aristóteles. Ya comentamos nosotros en la vida de Alberto Magno que Alberto Magno era muy aristotélico. Y claro, imagínense, o sea, ya lo decíamos en la parte primera, decía, el ser se dice de muchas maneras. O sea, el mismo Alberto Magno lo está diciendo, citando a Aristóteles. Y aquí tenemos que el alma, más bien, esa es la diferencia, ¿no es cierto? Aristóteles decía que el alma tenía una parte vegetativa. Aquí Alberto Magno está diciendo que tiene una potencia vegetativa. Ya es un poco más distinto. Vamos entonces con esta segunda parte. Debemos tener claro, por lo dicho en los otros capítulos, que el alma tiene una parte incorruptible. Esto quiere decir que las otras partes del alma sí serían corruptibles. Es decir, tanto el alma vegetativa como sensitiva son corruptibles. Lo vegetativo tiene que ver con la alimentación, y pareciera ser que este hecho lo tenemos más palpable que la sensación y la intelección. Por lo tanto, el alma vegetativa tiene que ver con la alimentación y con la generación. Todos los cuerpos físicos y animados existen y viven gracias al alma. Los cuerpos tienen como causa el alma, pero estas causas son de distinta índole. Alberto Magno utiliza los conceptos aristotélicos para ver en qué causas se encontraría el alma. Claro, entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que hablar de la causa material, ya sabemos que hablamos de lo que está hecha una cosa, la causa formal, como lo que un objeto es. La causa eficiente se refiere a la verdadera fuente de cambio o de reposo de un objeto, y finalmente la causa final, que se refiere a la existencia de un objeto o para lo cual va a llegar a ser, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que para Alberto Magno
las causas las podemos encontrar en la teoría de la causalidad de Aristóteles. Pero el alma tendría que carecer de una de estas para ser coherente con la lógica. El alma debería carecer de una causa material, pues no es creadora de materia, sino que la comanda a la materia. Empédocles fue uno de los primeros en tratar de describir la alimentación en los seres vivos. El filósofo decía que la alimentación se dirige en el cuerpo naturalmente hacia abajo debido a las direcciones de cada elemento. Recordemos que el mismo Aristóteles decía que la tierra tenía como dirección el descenso, mientras que el aire y el fuego tenían como dirección la ascendencia. Por eso los alimentos que tienen la tendencia de caerse tendrían que ir siempre hacia abajo a los miembros inferiores. Sin embargo, esto no podría ser cierto porque si la fuerza de los alimentos condujera a la alimentación, entonces los alimentos irían a todos los miembros del cuerpo sin ningún control. En efecto, al caer un alimento tendría que ir ya sea arriba o hacia abajo, ya que los elementos dentro del cuerpo serían tierra, agua y aire. Por lo tanto, debe existir otra fuerza que haga este trabajo de distribuir el alimento. Y este trabajo lo realiza el alma vegetativa, y no por la fuerza de los alimentos, como lo decía Empédocles. Así como el fuego puede incinerar o reducir a polvo todo lo que toca, muchos filósofos decían que era el fuego el que se encargaba del crecimiento y de la alimentación de los seres vivos. Es decir, se necesita calor o propiedades del fuego para que el alimento sea consumido en nuestro interior. Sin embargo, de ser así, entonces los seres humanos podríamos crecer tanto como quisiéramos, porque el fuego es una sustancia simple que no se consume por sí misma. Por lo tanto, al tener fuego en nuestro interior, deberíamos crecer sin límites. No obstante, es evidente que cada ser humano no puede crecer ilimitadamente. Todo lo contrario, el crecimiento tiene un límite. ¿Qué impone ese límite? ¿Quién impone ese límite más bien? La misma alma vegetativa. Ahora es cierto en parte que se necesita calor para consumir los alimentos, pero no por esto el cuerpo crece. El mismo Avicena decía que el fuego se nutre y crece en sí mismo, no hace crecer a las cosas. No obstante, San Alberto Magno dice que el fuego no se nutre a sí mismo ni tampoco crece, al contrario, el fuego se propaga y transforma lo que quema en una materia ajena de lo que era, ¿no? Para comenzar el análisis del alimento, de las potencias nutritivas y generativas, Alberto Magno nos dice que primero debemos ver la dicotomía entre lo semejante y lo contrario. Por ejemplo, muchos filósofos dicen que el fuego es alimentado y el agua alimenta. Por eso se dice que el agua es el verdadero alimento. Cualquier alimento debería tener agua o líquido, por lo menos para ser consumido. Los antiguos además decían que la alimentación se daba por lo semejante. Claro, cuando se suma un cuerpo con otro, pareciera ser que en esa unión hay un crecimiento cuantitativo. Sin embargo, si existe un cambio, pues la comida debe ser digerida y procesada por el órgano, entonces sí existe un cambio. Una vez que esto sucede, el alimento digerido por primera vez cambia totalmente. Por lo tanto, el alma se ocuparía de esta visible contradicción, pues también es cierto que lo semejante se alimenta de lo semejante, así como lo contrario se alimenta de lo contrario. Si esto se explicara solo en términos de elementos o de materia, entonces tendríamos que coger uno de los dos, semejante con semejante o contrario con contrario. Por supuesto, la facultad nutritiva se preocupa de la distribución de los alimentos en el cuerpo, para que después la potencia de crecimiento haga crecer los órganos y las demás partes del cuerpo. Existen 4 diferencias entre las potencias. La potencia nutritiva recibe el alimento y los distribuye a los órganos. La potencia de crecimiento se encarga del tamaño de los cuerpos. ¿Se dan cuenta que hay una diferencia en la potencia nutritiva y la de crecimiento? En segundo lugar, también se diferencian en que la potencia nutritiva añade a los miembros las sustancias de la comida, la longitud, la profundidad y la latitud. La potencia de crecimiento incrementa estas 3 dimensiones. La potencia nutritiva es débil ya que se sirve de un instrumento, es decir, no es independiente. En cambio, la potencia de crecimiento es más fuerte y más acentuada e independiente. La potencia nutritiva tiene como fin preservar al individuo y la de crecimiento determina los límites del mismo. Como podemos ver, ambas potencias tienen características distintas, pero siempre se podrán complementar la una con la otra. Otra cosa de la que es importante hablar
es de la potencia generativa, es decir, la creación de un ser por otro ser. Por supuesto, los órganos seminales son los miembros de esta facultad. Por otro lado, es el semen el que tiene la facultad formativa final de los seres. En palabras de Alberto Magno, el semen lleva la forma incoada de todo ser. Es decir, aquí tenemos esta célebre teoría, ¿no es cierto?, de Alberto Magno, que es la incoación de la forma, que ya lo habíamos visto en algunos videos anteriores. La incoación de la forma, el inicio de lo que forma, o la forma de la forma. Por otra parte, también es necesario mencionar que la potencia generativa necesita del alimento para contener y otorgar todo lo que posee. Entonces recordemos las facultades del alma, que son 4. La atractiva, que se encarga de succionar los alimentos líquidos. La digestiva, que se encarga de la alteración de la comida por medio de cualidades contrapuestas. La expulsiva, que se encarga de expeler lo superfluo de algo puro o impuro. Y la apetitiva, que se encarga de apetecer al organismo, que aparece debido a la carencia de alimento. Y estas 4 son las facultades naturales en el ser humano, y el espíritu funcionaría como instrumento. El proceso de las facultades vegetativas es el siguiente. Primero, la facultad nutritiva separa lo superfluo del alimento y los expele hacia los miembros generativos, para luego ser impreso por la facultad formativa. La facultad de crecimiento apoya la facultad generativa, moldeando la forma final, y así todas las facultades se supeditan a la facultad generativa. En realidad, la facultad generativa es el fin de todos los seres. Los seres animados son los únicos que pueden formar un ser de otro ser, mientras que los seres inanimados siempre se sirven de una materia ajena para formar otro. Y el motor principal material de la nutrición es el calor, que es capaz de reducir los alimentos a líquidos. Sin embargo, el verdadero motor principal es el alma misma, que sería el motor inmóvil. Como vimos, el alma es la que gestiona todos los movimientos que parecieran ser naturales o involuntarios en el sistema corporal. No son los elementos simples en sí. Y así terminamos nuestra segunda parte de este libro 2. Tendríamos que ir entonces a nuestra tercera parte, hasta nuestra tercera parte, que habla ya sobre los sentidos. Y esta parte es mucho más corta. Vamos entonces a nuestra tercera parte. La potencia sensitiva. Esto, como habíamos dicho, se trata sobre los sentidos. La potencia sensitiva está en verdad en la potencia pasiva, es decir, que no hace nada por sí misma, sino que siempre es afectada por algo más. ¿Por qué el sentido no se siente a sí mismo? Si la potencia sensitiva fuera activa, entonces ésta no podría captar las sensaciones del mundo exterior, lo que no es cierto. Lo único que puede responderse a esto es que el sentido es una potencia pasiva que solo se actualiza por un estímulo externo. Muchos filósofos no están de acuerdo con esto. Decían que tanto la inteligencia como los sentidos son cosas activas, porque lo activo siempre es superior a lo pasivo. Sin embargo, esto no es en todos los casos, porque podemos relacionar lo activo con la potencia y lo pasivo con el acto. Bueno, podríamos pensar en Aristóteles, quien nos decía que entre la vida contemplativa y la vida activa siempre es mucho mejor la vida contemplativa, ¿no es cierto?, lo pasivo. Vamos a definir qué es la potencia y el acto. Potencia es aquello que está dispuesto o indispuesto a la perfección primera. Puede ser remota, cuando un hombre sabe potencialmente algo. Puede ser próxima, cuando un hombre conoce potencialmente y ya sabe los instrumentos de aquello. En este sentido, el hábito se parece a la potencia. Mientras más se conozca, más se llegará al conocimiento de la ciencia a estudiar. El acto es la forma de la potencia, aquello que termina un proceso y define lo que se llevó a cabo. En otras palabras, podríamos decir que el acto está en la persona que ya sabe. En este sentido, no está totalmente alejado del acto, pues se puede decir, o más bien se puede sentir tanto en potencia como en acto. La intelección hace que
que las esencias sean entendidas en acto para luego pasar a lo universal. Sin embargo, una cosa es distinta entre la intelección y el alma, pues el alma puede sentir o interpretar como quiera, mientras que el cuerpo siempre tiene que sentir ciertos sentidos. No obstante, los sentidos generalmente están en potencia. Toda aprehensión de una cosa es la recepción de la forma aprendida, y esta aprehensión tiene 4 grados distintos. Por un lado, la forma es abstraída y se separa de la materia. En segundo lugar, se separa de la materia, pero no de las condiciones de la materia, lugar, posición, forma, etc. Y en tercer lugar, percepción de las formas de la materia, como por ejemplo el animal, la cosa, el humano, etc. Y finalmente el aprendizaje de la quididad de la cosa, de la quididad. Quididad significa esencia. Este es el proceso de aprehensión, pero debe decirse que la aprehensión no suelta la materia hasta el grado 3. Ya en el 4º grado se deja la materia por completo, es decir, en el aprendizaje de la quididad de la cosa. Existen 3 clases de objetos sensibles. 3 clases de objetos sensibles. Por un lado tenemos los sensibles esenciales y comunes, que son todas aquellas esencias comunes a todos los objetos, por ejemplo la magnitud, la profundidad, la altura, etc. En segundo lugar tenemos los sensibles esenciales y propios, cuando los sentidos se enfocan solamente en un órgano receptivo, por ejemplo, el oído, la audición, el ojo, la visión, la lengua, el gusto. Y por último tenemos los sensibles accidentales, que conforman lo que se conoce gracias a las 2 esencias anteriores, por ejemplo, gracias a la magnitud, al pelaje y a que es un animal, podemos deducir que lo que vemos es un perro. Bajo esta característica, Alberto Magno nos dice que los objetos pueden ser percibidos siempre y cuando reúnan estas características. Existe una pregunta fundamental en cuanto a las cosas sensibles que ni el mismo Averroes pudo contestar en su momento. ¿Son los seres sensibles movidos por algún motor? Muchos filósofos decían que los objetos sensibles en efecto tenían un motor independiente. Tenían al menos 5 razones para pensar que el motor independiente puede ser la luz. En primer lugar, la luz es el motor de los objetos visuales. Solo podemos ver los objetos y sentirlos visualmente gracias a la luz. En segundo lugar, la luz se da de forma piramidal y circular del cuerpo luminoso. Este sería el movimiento de los objetos sensibles. En tercer lugar, todas las acciones de los objetos se dan de manera particular y no universal. Cuarto lugar, la luz es inmaterial y espiritual, y es por eso que esta sería el motor. En quinto lugar y último, el ser material de los objetos sensibles es provocado por los elementos sublunares, la tierra, el fuego, el aire y el agua. Sin embargo, Alberto Magno no está en absoluto de acuerdo con que la luz sea el motor de los objetos sensibles. Es evidente que existen muchos objetos que se mueven en la oscuridad, siendo esto prueba suficiente para tal argumento. También sería falso decir que los objetos no actúan de manera universal, pues todas las cosas se multiplican de manera universal y de la misma manera, digamos, universal y no particular. Lo visible corresponde tanto al color como al objeto sensible, mientras que el color, si bien no pertenece a algo esencial del objeto sensible, es activo por su propia naturaleza y no por algo extrínseco. En otras palabras, podríamos decir que el color es el motor de la visión. Ahora, la luz no podría existir sin la luz. ¿Y qué era la luz? Bueno, para Avicena y Abenpace es el color extremo, transparente de un cuerpo determinado. Y así los colores en la oscuridad solo existirían en potencia. De ahí que no puedan ver o que no puedan ser, el medio de la luz ni ser superiores a la luz. En este sentido, solamente la luz hace que lo visible sea visible. Y aquí terminamos entonces la segunda parte de esta investigación sobre el alma. Y qué importante rescatar aquí, que lo sensible o lo accidental ya no lo estamos viendo como algo absolutamente material o algo absolutamente accidental, sino que aquí mismo lo dice Alberto Magno, hay objetos sensibles, esenciales y comunes, esenciales y propios. Ahí estamos hablando que algo que pareciera ser más bien inteligible, que es la magnitud, la profundidad, la altura,
pero para Alberto Magno pareciera ser que esto es más bien sensible, pero esencialmente sensible. Esencialmente sensible. Y lo mismo con estos sentidos propios, como por ejemplo la audición, la visión, el gusto, etcétera, también son sensibles, esenciales. Y claro, también están los accidentales. Por lo tanto, estamos haciendo una división. Estamos haciendo una división de los accidentes y esto es importante. Es importante porque pareciera haber un cambio entre lo que Aristóteles pensaba como accidental y San Alberto Magno. ¿Qué viene para adelante? ¿Qué nos falta conocer? Bueno, vamos a ver entonces la tercera parte que tiene que ver con las facultades aprensivas y motrices. Aquí vamos a ver temas como la imaginación, la estimación, la fantasía, la percepción y otras facultades. Sí, señores, hay más facultades del alma, así que tenemos que prepararnos para esos libros y bueno, para el último libro en realidad, porque es el último libro de la última parte de la investigación sobre el alma en San Alberto Magno. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video y haga su aporte en PayPal o en Patreon y ayude a este blog, a esta causa que tiene que ver con la educación, ¿no? Con la educación y específicamente con la filosofía. Muchas gracias.